Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa. Buenos días a todas y todos los estudiantes de quinto grado de secundaria. Nuevamente con ustedes tu amigo Plinio. Es un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio de aprendizaje desde la casa. Saludo el apoyo que brinda los padres de familia en estas experiencias de aprendizaje para el desarrollo de competencias en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. El día de hoy iniciamos una nueva experiencia de aprendizaje, cuya duración, igual que la anterior, será de 2 semanas y que lleva como título Reconociendo y valorando nuestra identidad y patrimonio cultural, para lo cual asumirán el rol de promotores de nuestra cultura para propiciar en nosotros mismos y nuestras familias la identidad y valoración de nuestro patrimonio cultural. Esta experiencia de aprendizaje tendrá como producto redactar un ensayo reconociendo nuestro patrimonio histórico y cultural, el cual se logrará cumplir con el aporte de cada una de las áreas de ciencia y tecnología, matemática, ciencias sociales y comunicación. En su elaboración deberás tener en cuenta algunos criterios como escribir seleccionando de manera autónoma el destinatario, la intención comunicativa y el uso de los recursos textuales. Sustentar la conservación ambiental y tecnológica que asegure la herencia cultural. Explicar las acciones de la sociedad para el logro de nuestra identidad y cómo pueden configurar para el futuro. Argumentar sobre el valor de nuestra riqueza del patrimonio histórico y cultural, considerando información cuantitativa. Muy bien, ahora que conoces de qué se trata nuestra experiencia de aprendizaje que se inicia, hoy pasaremos a revisar qué nos toca desarrollar desde el área de ciencia y tecnología. Esta vez también estoy acompañada de nuestra amiguita estudiante Xiaomi, que en ocasiones anteriores han podido escucharlo. Buenos días. En esta experiencia de aprendizaje desarrollaremos 2 sesiones en ciencia y tecnología. La primera, comprendemos la importancia de la caída libre de los cuerpos para reconocer y valorar nuestro patrimonio histórico-cultural. La segunda, comprendemos las características de un movimiento parabólico para reconocer nuestro patrimonio histórico-cultural. El aprendizaje que lograrás en estas 2 sesiones te permitirá conocer los conceptos, leyes de los cuerpos en movimiento, la aceleración de la gravedad, los aportes del conocimiento científico y sus implicancias sociales para valorar sobre nuestra herencia cultural. Nuestro reto para esta primera sesión es fundamentar cómo aplicas la importancia de la caída libre de los cuerpos en el reconocimiento de nuestro patrimonio histórico y cultural. El producto será escribir un artículo de opinión que servirá de insumo para reconocer y valorar sobre nuestro pasado histórico y cultural y que tenga sus efectos en nuestra vida ciudadana activa, elaborando un ensayo literario. Ahora te animo a asumir el reto. Ahora te invito a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Qué sucede si dejas caer 2 cuerpos distintos desde la misma altura y al mismo tiempo?
¿De qué manera se podría controlar o disminuir la influencia de la aceleración de la gravedad? ¿Qué factores podrían influir en la velocidad del objeto durante la caída libre? Las actividades que vamos a realizar son las siguientes. Vas a plantear una opinión o idea de lo que piensas para explicar cómo aplicas la importancia de la caída libre de los cuerpos en el reconocimiento de nuestro patrimonio histórico-cultural. Para ello, tendrás que seleccionar de la información que se te brinda, las evidencias y el apoyo que te damos para que te conduzcan a lograr el reto propuesto. Expresa las ideas que vas identificando o construyendo con la persona que te acompaña y escribe en tu cuaderno. ¿Empezamos? Empezamos. Primero, escucha con atención el texto que daré lectura para comprender y expresar tu opinión. Puente Inca de Jezhuachaca. Los habitantes del antiguo Perú construyeron puentes de varios tipos, según las características topográficas del curso de agua o quebrada que pretendían cruzar, de los materiales disponibles en la región y de la importancia de la obra. El Jezhuachaca es un puente colgante que es renovado de generación en generación por las familias de una zona en la región Cusco, sobre el río Apurímac a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Los españoles, a su llegada al territorio del Tahuantinsuyo, quedaron maravillados y sorprendidos al encontrarse frente a una vasta red de caminos incas y dentro de ellos de la calidad y variedad de los puentes. Jezhuachaca, el puente Inca y la extensa red de caminos o Capacñán es reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, por haber sobrevivido a tantas generaciones. El Jezhuachaca es un ejemplo importante de sostenibilidad desde un punto de vista ambiental y de ingeniería. El puente está construido con materiales fuertes, cosechados localmente y totalmente biodegradables. Los incas manejaban una gran variedad de materiales fibrosos, tales como hierba, algodón, lana de llama y de otros cameles. Por lo tanto, era natural que los incas encontraran una solución de ingeniería, utilizando una fibra de hierba abundante y local que pudiera ser tejida para hacer soga. Las fibras individuales de hierba se pueden romper y rasgar fácilmente, pero al torcerlas y trenzarlas entre sí, se obtiene un material más fuerte y más flexible. Estimados estudiantes del quinto de secundaria, escucha con atención la siguiente información que a continuación se da lectura de los antecedentes históricos de la caída libre. Si se sueltan dos objetos de pesos muy diferentes desde la misma altura y al mismo tiempo, ¿llegará primero el más pesado? ¿Por qué? Aristóteles, el filósofo griego del siglo IV a.C., pensaba que había dos tipos de movimiento. Un cuerpo de peso mayor que otro caería mucho más rápido que otro de peso menor. La física aristotélica es una física no matematizable y que los conceptos que aparecen en ella se refieren a cualidades. Para Aristóteles no existía el concepto de peso o fuerza gravitacional sobre el peso. Según el italiano Galileo Galilei, que vivió entre 1564 y 1642, dejó caer dos objetos de diferente peso, pero de igual forma, desde lo alto de la torre inclinada de la ciudad de Pisa, Italia. Para asombro de muchos de los que estaban allí, el objeto más pesado llegó solamente una fracción de segundos antes que el más liviano, y no muchos segundos antes, como esperarían los aristotélicos. Solo muchos años después, Newton
propondrá una explicación completa con las leyes de la naturaleza. ¿Qué nos dicen las leyes del movimiento de caída libre? Primera ley. En ausencia de aire, todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Segunda ley. Para todo cuerpo dejado caer, el espacio recorrido es directamente proporcional al cuadrado del tiempo empleado. Pero, ¿qué es una caída libre? Es el movimiento vertical hacia arriba o hacia abajo, sin considerar la oposición del aire al movimiento de los cuerpos. El movimiento vertical es un movimiento que se realiza sobre una recta que pasa por el centro de la Tierra. Si la caída del cuerpo ocurre cerca de la superficie de la Tierra, el movimiento es rectilíneo uniformemente variado, de la aceleración constante y que se origina por la atracción gravitatoria de la Tierra. La aceleración de un cuerpo que cae libremente se llama aceleración de la gravedad y se denota con el símbolo de la letra G minúscula. Su magnitud aproximada es de 9.8 metros por segundo cuadrado y está dirigido hacia el centro de la Tierra. Es importante saber que cuanto más cerca al centro de la Tierra, la gravedad es mayor. Si te alejas de la Tierra, la gravedad será menor. Estimado estudiante del quinto año de secundaria, ¿será importante la diferencia de tiempos de llegada? ¿Qué sucede si deja caer dos cuerpos distintos desde la misma altura y al mismo tiempo? Escuchemos un ejemplo de la experiencia con el tubo de Newton. Todos los cuerpos en el vacío caen con igual velocidad. Esta ley, que demuestra experimentalmente por medio de un tubo de vidrio de unos 2 metros de longitud, cerrado por una de sus extremidades y terminado en la otra por una llave de cobre, se introducen en él cuerpos de diferentes densidades, por ejemplo, plomo, corcho, papel, y se hace luego al vacío sacando todo el aire con la máquina neumática y girando 180 grados rápidamente el tubo. Se ve que todos los cuerpos que contiene caen con igual velocidad. ¿De qué manera se podría controlar o disminuir la influencia de la aceleración de la gravedad? Actualmente, el movimiento con aceleración común es de un cuerpo que cae hacia la Tierra. Si un cuerpo cae del reposo de gran altura, al comienzo su velocidad en cada tramo es pequeña y la resistencia del aire también. A medida que la velocidad aumenta, el valor de la resistencia del aire también aumenta y la aceleración del movimiento va disminuyendo gradualmente hasta llegar un momento que la resistencia y el peso del cuerpo tiene el mismo valor, de tal manera que no hay aceleración y el cuerpo se mueve con velocidad constante. Esto se aprecia en la caída de los paracaídas. ¿Cuál es el significado físico de la aceleración de la gravedad? Podemos decir que el valor de la aceleración de la gravedad representa cómo aumenta o cómo disminuye la velocidad del móvil en cada segundo de tiempo transcurrido en su movimiento de caída libre. Casos de ascenso y descenso de un cuerpo en caída libre. Si el móvil cae, entonces su velocidad o sentido del movimiento es hacia abajo y a mayor altura su velocidad aumenta. Diremos que es positiva y la acción de la aceleración de la gravedad es también positivo. El movimiento de caída al descender es acelerado, entonces la gravedad es positiva. El movimiento de caída al ascender es desacelerado, entonces la gravedad es negativa. Estimado estudiante del quinto año de secundaria,
¿Qué factores podrían influir en la velocidad del objeto durante la caída libre? Experimentos cuidadosos realizados por Galileo Galilei demostraron que cuando un cuerpo es soltado desde cierta altura, recorre distancias que son proporcionales al cuadrado del tiempo. Debido a esto, se concluyó que se trataba de un movimiento con aceleración constante, quiere decir, un movimiento uniformemente acelerado. Esto es válido para todos los cuerpos al despreciar la resistencia del aire. El valor aceptado internacionalmente es 9,8 metros por segundo cuadrado, si no consideramos la resistencia del aire. Un cuerpo que desciende verticalmente aumentará su rapidez en 9,8 metros por segundo en cada un segundo. Ejemplo, algunos paracaidistas se valen de la resistencia del aire para descender con rapidez constante y así realizar algunas acrobacias. Estimado estudiante del quinto año de secundaria, a continuación es necesario que tengas tu cuaderno cuadriculado, lapicero y capacidad de escucha activa, pues haremos unos ejemplos. Para fines prácticos, se acostumbra a redondear el módulo de la aceleración de la gravedad igual a 10 metros por segundo cuadrado. ¿Cuáles son las variaciones de velocidad cuando un cuerpo cae? Ejemplo, si soltamos un cuerpo cercano a la superficie terrestre, partiendo del reposo, en un segundo habrá adquirido una rapidez de 10 metros por segundo. Luego, en 2 segundos, la rapidez será de 20 metros por segundo. Para un tiempo de 3 segundos, la rapidez será 30 metros por segundo. Entonces, ¿cuánto será para un tiempo de 8 segundos la rapidez que adquiere? Será de 80 metros por segundo. En este caso, estamos considerando que la aceleración es igual a la gravedad y esta, para el movimiento vertical, es constante. ¿Qué ocurriría si un cuerpo asciende verticalmente? Cuando el cuerpo asciende, su rapidez disminuirá en 10 metros por segundo en cada segundo. Si lanzo una moneda hacia arriba con una rapidez de 50 metros por segundo, ¿cuál es el tiempo que deberá ascender? El tiempo es 5 segundos. Muy bien. Quiere decir, al culminar de subir, su velocidad final será 0. Estimado estudiante del quinto año de secundaria, ¿de qué depende la altura máxima que alcanza un cuerpo? El cálculo de la altura máxima que alcanza un cuerpo está en función al cuadrado del tiempo utilizado. La aceleración de la gravedad disminuye cada vez hasta que la velocidad sea 0. Se detiene un instante y retorna a partir del reposo. Características del movimiento vertical de caída libre. Solo actúa la atracción de la Tierra sobre el cuerpo. Se desprecia la resistencia del aire. La atracción terrestre le origina al objeto una aceleración constante, equivalente a 10 metros por segundo cuadrado, que es una constante en las inmediaciones de la superficie terrestre. El movimiento vertical de caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, de modo que en la dirección horizontal el espacio se convierte en altura y la aceleración lo denominamos gravedad. Escuchemos un ejemplo para calcular la altura máxima de ascenso. Una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba con una rapidez de 40 metros por segundo desde la superficie terrestre. Analicemos el movimiento de la piedra durante el ascenso y descenso. Desprecie la resistencia del aire y use la gravedad igual a 10 metros por segundo cuadrado.
¿Cuántos segundos empleará el cuerpo en todo el viaje hasta el punto que partió? 8 segundos. ¿Por qué? 4 segundos el tiempo que sube y 4 segundos el tiempo que desciende. Muy bien. ¿Qué altura habrá ascendido? La distancia o altura es directamente proporcional al cuadrado del tiempo empleado en caer o subir, siendo un medio de la gravedad una constante. Entonces, la altura máxima es igual a un medio de 10 metros por segundo cuadrado por el tiempo, que es 4 segundos al cuadrado. Me resulta 80 metros. Muy bien, eso es el resultado. Finalmente, estimado estudiante de quinto año de secundaria, ¿qué opinas sobre la importancia del reconocimiento de nuestro patrimonio histórico y cultural del puente colgante Quezoachaca de los Incas? Escuchemos la siguiente opinión. Al conocer la información, podemos rescatar la arquitectura monumental diseñada de acuerdo con las características topográficas para cruzar los materiales disponibles en la región y facilitar la agricultura, el transporte y mensajería inca. Es un ejemplo importante de sostenibilidad desde puntos de vista ambiental y de ingeniería. Está construido con materiales fuertes, cosechados localmente y totalmente biodegradables. ¡Qué bien! Estimados alumnos del quinto grado de secundaria, felicitaciones a todos y todas por esta experiencia vivida. Ahora vas a dar respuesta a la pregunta del reto. ¿Cómo aplicas la importancia de la caída libre de los cuerpos en el reconocimiento de nuestro patrimonio histórico y cultural? Si consideras que puedes tener otras fuentes diferentes al que compartimos, con la confianza del caso puedes usarla para fundamentar. Las siguientes preguntas te ayudarán. Fundamenta. ¿Qué sucede si dejas caer dos cuerpos distintos desde la misma altura y al mismo tiempo? Fundamenta. ¿De qué manera se podría controlar o disminuir la influencia de la aceleración de la gravedad? Fundamenta. ¿Qué factores podrían influir en la velocidad del objeto durante la caída libre? Ahora elabora tu respuesta a las preguntas y en base a ella recoge información para la construcción de la herencia cultural presentando un artículo de opinión. ¿Cómo utilizas la importancia de la caída libre de los cuerpos en el reconocimiento de nuestro patrimonio histórico-cultural? Para seguir fortaleciendo tu competencia, elabora un artículo de opinión que servirá de insumo para reconocer y valorar sobre nuestro pasado histórico y cultural como parte de ciencia y tecnología. La socializas con tus padres y la registras en tu portafolio, que servirá como insumo para el ensayo literario de nuestro proyecto. Esperamos que este encuentro te haya ayudado. Hasta nuestro próximo encuentro. Orientaciones para los padres de familia. Estimado padre de familia, el estudiante debe organizar sus productos en el portafolio y desarrollar la tarea de extensión con autonomía y responsabilidad. Las dudas y dificultades que ha tenido debe comunicarlas a su docente. Usted, como padre de familia, prevé las condiciones. Además, es muy importante que él comparta con usted los aprendizajes logrados. Orientaciones para el docente. Estimado docente, el propósito de la sesión es explicar y fundamentar las implicancias sociales del conocimiento científico y tecnológico, reconociendo nuestro patrimonio cultural.
comprender los conocimientos científicos acerca del movimiento de los cuerpos y relacionar la cosmovisión que permitirá plantear su opinión, que serán trascendentes en la vida del estudiante. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.